Me da gusto saludar a todos los hermanos a los cuales no hemos podido vernos en la casa de Dios, y a todos los amigos, a todos los hermanos que nos ven también de diferentes lugares, esperando que Dios nos bendiga a cada uno. Y vamos a tomar en cuenta la palabra de Dios y vamos a enfocar la meditación de la palabra de Dios en Ananías. Este personaje bíblico fue un hombre fiel a Dios, un personaje que también, como todos nosotros, hubo momentos en los cuales la carne quería prevalecer en su persona, pero él, confiando y siendo una persona que estaba en un buen momento, en una buena relación con su Dios, no lo permitió. Allí en el libro de los Hechos 9:10 dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Sí, este personaje bíblico que se menciona allí en el capítulo 9 de los Hechos, pues es en el cual vamos a basar la meditación de la palabra de nuestro Dios, y esperamos, hermanos, que sea la palabra de Dios que nos hable, que nos indique lo que debemos de hacer. Y en esta ocasión pues vamos a tomar en cuenta muchas de las cualidades que tenía este personaje que es Ananías, que su vida, su forma de ser, esa extraordinaria relación que tenía con su Dios, pues que nos enseñe a cada uno de nosotros. Y el título de esta meditación es el siguiente: el hermano que todos debemos ser. Ese hermano que vamos a ir mencionando es Ananías. Hermano, tiene muchas virtudes este hombre, que no las vamos a copiar, sino vamos a ver que está ahí incluido en la palabra de Dios. Se menciona, y pues creo que debemos de considerar lo que la palabra de Dios nos habla día a día. Y esta narración bíblica pues está enfocada en este acontecimiento está desarrollado en dos ciudades importantes, en Jerusalén y en Damasco. Y todos nosotros sabemos que Saulo en ese tiempo era una persona que era muy conocedor de las Escrituras, era muy legalista, y pues vamos a decir que no aceptaba el cristianismo, lo detestaba de tal manera que él perseguía a los cristianos. Y esa persecución pues la vemos muy clara, que se menciona desde el capítulo 7. Allí se está mencionando otro gran personaje, Esteban. En el capítulo 7 vemos que desde el versículo 54 están viendo a Esteban, lo están apedreando, y en el versículo 54 dice: oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Era ese tipo de personas muy legalistas que no se querían salir de lo establecido, lo que ellos ya tenían como algo razonable. Y dice el versículo 55: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, aquí vemos otro personaje maravilloso, pero no vamos a hablar de él. Pero de tal manera que vio la gloria de Dios, que vio al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. Y vean lo que dice, lo cual molestó mucho a la gente que estaba a su alrededor. Y dijo: he aquí, vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él.
Esto pues fue terrible, hermanos, porque no quisieron escuchar lo que este hombre les presentaba, la experiencia que él tenía con Dios, y estaban enloquecidos, estaban enfurecidos de tal manera que dice la palabra de Dios que daban grandes voces. Yo he escuchado algunas manifestaciones, algunos momentos en los cuales personas no están de acuerdo con algo o con alguna persona, y es una gritería, es una loquera, como decimos, y esto estaba ocurriendo. Y dice la palabra de Dios que arremetieron a una contra Esteban. Pero hermanos, vamos ahora a lo que allí estaba la forma de ser de estas personas. Y en el capítulo 8, en los primeros 3 versículos, se menciona el coraje, el odio que había hacia los cristianos, y uno de los protagonistas allí es Saulo. Dice lo siguiente: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Era una forma despiadada de tratar a los cristianos en ese tiempo. Fue tal la persecución que tuvieron que moverse de sus lugares, se fueron hacia ciudades al norte, porque no les permitían estar en Jerusalén, no les permitían mucho menos estar en sus casas, ni mucho menos con sus familiares. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Salir de ese lugar. Y hermanos, si no iban a enfrentar lo que menciona el versículo 3, imagínense, hermanos, que los arrastraban fuera de sus casas, y así fueran hombres, fueran mujeres, no les importaba, y los llevaban hasta la cárcel. Qué terrible lo que tuvieron que pasar los hermanos por causa de Saulo, por causa de su intransigencia de este hombre. Ahora, él también era un instigador a la persecución de los hermanos, de los creyentes en ese tiempo. En el capítulo 9 vemos otra acción de Pablo, y veamos que era tanto el encono, tanto el enojo que había en su corazón, tanto deseo negativo contra los cristianos, con aquellos a los cuales no aceptaba, con los cuales no estaba de acuerdo, y dice lo siguiente en los primeros 2 versículos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. A estos hombres, a estos cristianos, a estos hijos de Dios, a los del camino, a aquellas personas de los cuales hablábamos en otra meditación de la palabra de Dios. Pero hermanos, este Saulo no se conformó con atacar a los hermanos que estaban en Jerusalén, ni siquiera en las poblaciones pequeñas que estaban alrededor. Pidió cartas para ir por ellos hasta Damasco, que estaba aproximadamente a 300 kilómetros de Jerusalén. Era tanto el enojo que tenía Saulo, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, recorrer la distancia que fuera necesaria para atacar a los cristianos, para atacar a los creyentes. Y hermanos, dice aquí, me llama mucho la atención este versículo 1, donde dice: respirando aún amenazas y muerte contra los hijos de Dios. Hermanos, viendo en un comentario bíblico, cuando se refería a que Pablo hacía estas acciones físicas, respirando aún amenazas de muerte, que se refiere a esas personas que están tan enojadas, que el odio, el enojo que tienen en su corazón los hace que su respiración se transforme, y probablemente ustedes han visto alguna persona así. Pero hermanos, había allí un personaje, y es del que vamos a hablar, el discípulo Ananías. Sabemos cómo el Señor enfrentó a Saulo. En los versículos siguientes
cómo el Señor pues lo detuvo, cómo el Señor lo paró de frente y le hizo ver que estaba errado, que estaba equivocado y que no debía seguir atacando a los creyentes, a los cristianos, a sus hijos, a los cuales él estaba atacando en ese tiempo, y estaba dispuesto a hacer lo necesario para apresarlos. Y hermanos, algo muy importante allí en la palabra de nuestro Dios, vemos cómo Ananías, cómo habla la palabra de Dios acerca de él. En primer lugar vamos a ver lo siguiente. En el versículo 10 del capítulo 9 dice la palabra de Dios: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ananías, ¿cómo se le está identificando? Como un discípulo. Él no era ninguno de los hermanos que eran perseguidos por Saulo. Él no era ninguna de las personas que tuvieron que dejar Jerusalén en esa persecución que se estaba desatando. Él vivía ahí en Damasco, pero era un discípulo. Y esto es muy importante que lo veamos, hermanos, que un discípulo no es cualquier persona. Y un discípulo es una persona que ha entendido algo. Es una persona que sigue a un maestro. Es una persona que aprende y está observando y está meditando acerca de ese maestro que tiene como su mentor y que está recibiendo enseñanzas constantes de él. Y hermanos, hay que tomar esto muy en cuenta, que un discípulo no es aquella persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. No es aquella persona que en automático, cuando ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, se vuelve un discípulo en automático. Claro, empieza el discipulado, empieza a aprender, pero lo importante es que sigue aprendiendo las enseñanzas de la palabra de Dios, de los predicadores, de los siervos de Dios, pero también algo muy importante, que está dispuesto a hacerlo una realidad en su vida y en su persona. Hermanos, fíjense que el Señor no escogió a ninguna de esas personas fanáticas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero que eran muy legalistas, como tantas gentes de los que estuvieron allí apedreando a Esteban, o muchas gentes que acompañaban a Saulo y que lanzaban una gritería. No escogió a ninguno de esos fanáticos que creen que están actuando bien y están completamente equivocados. Escogió a una persona, a un discípulo, a un siervo de Dios, a una persona que tenía en su corazón, perfectamente a Dios y que cumplía lo que Dios quería para su persona. Fue Ananías, hermanos, un discípulo al cual el Señor llamó. Entonces, este es un primer punto que nosotros debemos de considerar, que a nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, que hubo un momento maravilloso, un momento extraordinario, en el cual nosotros tuvimos la bendición, la grande bendición de escuchar y saber cómo podríamos recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y nos vimos en una situación en que la palabra de Dios redarguyó el corazón nuestro y nos hizo entender que estábamos equivocados, que estábamos errados en lo que estábamos haciendo en el día a día. Nos convenció y nos hizo entender que debíamos de tener una vida diferente. Y hermanos, es así como nosotros debemos de estar cada día, como este hombre, como un discípulo que está aprendiendo, pero que está practicando la palabra de Dios. Y hermanos, vamos a ver cómo Ananías estaba en una buena relación con su Dios, estaba en sintonía con su Dios. Vamos a ver los siguientes versículos. La segunda parte del versículo 10.
a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Hermanos, no estaba como las personas que iban junto con Saulo cuando el Señor lo enfrentó, que llegó una luz a Pablo, a Saulo en ese tiempo, lo derribó de su caballo, y estas personas que iban con él, dice que se levantaron, pero que oían las voces, pero no sabían de dónde venían. No, este Ananías estaba muy relacionado con Dios, sabía quién le estaba hablando, de tal manera que cuando el Señor le habla, y él respondió enseguida: heme aquí, Señor. Hermanos, esto es importante para la vida de cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros estemos bien relacionados con nuestro Dios, que esa vida que nosotros, a la cual hemos entrado al cristianismo, sea una vida de progreso, de ir avanzando día con día, aprendiendo la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, pero practicándola, que esa relación con Dios sea constante, sea permanente, y que cuando Dios hable a la vida de cada uno de nosotros, sepamos que es Dios el que nos está hablando, y que no son nuestras tradiciones, y que no son nuestros pensamientos, y que no es esa forma muy particular de pensar de nosotros, y que digamos, esa es la voluntad de Dios. No, hermanos, que estemos de verdad en sintonía con nuestro Dios, como lo era Ananías, y que al momento en el cual el Señor le habló, él le dijo: heme aquí, Señor. Que eso sea lo que estemos buscando cada uno de nosotros, que cuando Dios nos hable y que nos vaya a decir qué debemos de hacer en determinado momento, lo entendamos y lo llevemos a una realidad. Hermanos, vamos a ver los siguientes versículos. Dice el 11: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Le dice lo que tiene que hacer: ir a esa calle ahí de Damasco, y poner las manos sobre Saulo para que recobre la vista. Y ahí hay una situación que Ananías, analizando al momento que está escuchando, pues sabe lo que Dios quiere que haga, pero sabe quién era Saulo. Él sabe lo que Saulo, los estragos que Saulo había ocasionado con los hermanos, por lo cual le contesta Ananías, le responde al Señor. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él conocía acerca de Saulo. Él había escuchado, como lo menciona ahí, de muchas personas, lo que este Saulo estaba haciendo en Jerusalén, en sus alrededores, y cómo es que ya llevaba cartas para llevar a los hermanos que estaban en Damasco, y que los iba a llevar directo a Jerusalén. Hermanos, cuando los sentimientos del ser humano, del Hijo de Dios, empiezan a aflorar, en determinado momento, cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero los sentimientos están ahí entrando en acción. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando los sentimientos empiezan a aflorar en la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo respondemos? Los analizamos, los meditamos y decimos: no, yo creo que esto ya no es para mí, mejor se lo pasamos a otro hermano, mejor el pastor que ponga atención, mejor aquellos que llevan más tiempo dentro de la iglesia. No, hermanos, el Señor nos está hablando, nos está llamando y nos está dando indicaciones a cada uno de cómo debemos de actuar, aunque sintamos que nos va a acarrear situaciones complicadas, situaciones difíciles, cosas que no nos agradan a nosotros como personas,
pero que Dios nos está indicando qué es lo que debemos de hacer. Y hermanos, vamos a ver lo siguiente. El Señor le vuelve a hablar con mucha exactitud y con mucha claridad a Ananías. En el versículo 15 le dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Nuevamente la claridad con la que le llama el Señor a Ananías. Este hombre es instrumento que yo he escogido para que lleve la palabra a muchos lugares. Y allí está escuchando Ananías lo que Dios le dice. Bueno, el Señor me dice que vaya y ponga las manos sobre Saulo para recuperar la vista. Y el Señor tiene algo importante para la persona de Saulo. El Señor, no sé qué va a suceder, qué va a ocurrir, pero el Señor me está diciendo que yo cumpla lo que me está indicando, que es una persona que Él va a usar, que va a ir a predicar a los gentiles, que Él está predestinado, que Él lo ha llamado para que vaya y sane y salve a los gentiles en este tiempo. Y hermanos, ¿cuál es la respuesta de Ananías? Vamos a ver, hermanos, que pudo haber dicho que no. Ananías pudo haberse negado. Ananías pudo haber dicho: pues yo tengo muchas cosas que hacer. Yo no quiero enfrentar a este hombre sanguinario. Yo no quiero enfrentar a esta persona que causa daño, que causa mal, que no va a perdonar a ningún cristiano, que no los va a dejar libre, aunque le pongamos los mejores argumentos. Si yo lo enfrento, ¿qué va a pasar con mi persona? Esa pudiera haber sido una forma de actuar de Ananías, negarse y decir: Señor, perdóname, pero yo no estoy dispuesto a tener contacto con ese mal hombre. Y no, hermanos, lo maravilloso es que este hombre Ananías tenía tan buena relación con su Dios, estaba siempre en contacto con Dios, sabía que Dios le estaba hablando y sabía que tenía que hacer su voluntad. Y hermanos, hay algo maravilloso. Veamos el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. En primer lugar, obedeció. En primer lugar, confió en Dios. Hizo a un lado todos los sentimientos errados, negativos, que surgen en determinados momentos, los hizo a un lado y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esto es extraordinario, hermanos. Esta maravillosa enseñanza es del hermano que todos debemos de ser. Preocupados estar en una buena relación con Dios, preocupados por las personas que están a nuestro lado, preocupados por aquellas personas que pueden hacer algo importante dentro de la vida cristiana, que nosotros los vamos a poder ayudar. ¿Cuántas personas están a nuestro lado a cada día, hermanos? Ahora estamos un poco restringidos en cuanto a estar en relación con las personas, en cuanto a estar en una relación personal uno a uno, y la misma autoridad lo ha impedido prácticamente. Pero hermanos, tenemos los medios de comunicación que son tan importantes, que podemos compartir con otras personas. ¿Qué nos cuesta, hermanos, hablarle a un hermano, a un ser querido, a alguna persona que necesitamos presentarle la palabra de Dios, y algún mensaje que hemos recibido por los medios, reenviarlo, enviárselo a esa persona, compartirlo con esa persona? Hermanos, eso no nos puede detener en este tiempo. Pues, hermanos, tener conciencia de esto, que hay personas que están en diferentes lugares,
que necesitan recibir la palabra de nuestro Dios, que probablemente Dios nos está diciendo: ve y ayuda a esa persona, ve con esa persona porque yo necesito que sea salva, ve y acude a esa persona. Hermanos, ¿cuántos hermanos que han estado aquí en la iglesia, que si algún cristiano, que si algún hijo de Dios, aquel buen hermano que se necesitaba, hubiera dicho: creo que no lo voy a hacer, creo que no lo voy a ayudar? Y hermanos, se hubieran perdido. ¿Cuántos pastores, cuántos siervos de Dios están predicando en diferentes lugares, en diferentes iglesias, porque hubo la disposición, porque hubo la determinación de que cuando Dios nos dijo: ve, aunque te cueste trabajo, aunque haya problemas, aunque tengas temor, ve y acerca a esa persona y preséntale la palabra de Dios? Como Ananías, hermanos, como ese hermano que todos debemos de ser, que escuchó, vio todas las circunstancias, todo lo que podía ocurrir, todo lo que podía pasar, pero Dios le estaba diciendo: yo necesito a ese hombre para que lleve la palabra de Dios a los gentiles y a muchas personas más. Lo cual Ananías entendió, comprendió y dijo: sí, Señor, yo lo voy a hacer. De tal manera que dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Hermanos, qué maravillosa expresión de dos palabras: hermano Saulo, pero que encerraba un mundo en la mente de Ananías. Todo lo que tuvo que pasar en su mente ya lo había dejado todo absolutamente a un lado. Todo lo que había escuchado de Saulo lo hizo a un lado, y ya no era ninguna persona mala, Saulo. Ya no era una gente que odiaba a los creyentes y a los cristianos. Ya no era una persona opuesta a Jesucristo, a su Salvador. Era su hermano. Y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ese es el hermano que todos debemos de ser. Aquel que entiende la palabra de Dios, que está aprendiendo, que es un discípulo. Se vuelve en un discípulo que practica la palabra de Dios, y que no importa que lleguen los malos pensamientos, los malos sentimientos a su persona, él lo valora conforme a su relación en Dios y dice: yo quiero confiar en ti. Yo quiero, Señor, hacer tu voluntad, y voy por todas aquellas personas que tú amas y que te van a servir y que te van a ayudar, y les voy a decir: querido hermano, que Dios les bendiga.